acerca de un tema, ¿no?, que genera mucha expectativa, sobre todo porque ya se dio la consulta popular y hay muchos ecuatorianos, ¿no?, que en el ámbito de sus expectativas, ¿no?, están a la espera justamente de ese trabajo conjunto, de ese apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en labores de seguridad interna. En ese contexto, y para hablar acerca de esto, respecto al rol que va a desempeñar Fuerzas Armadas, hemos invitado al abogado Stalin Zacoto, especialista en seguridad. A él le preguntamos para iniciar esta entrevista, ¿se debe hacer algún tipo de reforma adicional o ya con lo expuesto en las urnas? Y también recordemos que la asamblea disuelta por el expresidente Lasso fueron los primeros que intentaron enmendar este artículo en la Constitución que impedía que Fuerzas Armadas se sume a labores de seguridad interna. ¿Hay que hacer algo más en términos legales o toda vez que ya se proclamen o ya se proclamaron los resultados de forma oficial, Fuerzas Armadas tranquilamente pueden salir a territorio si es que la policía así lo solicita? Bienvenido. Gracias por la invitación. Mira, básicamente lo que ha cambiado en este momento es el hecho de que la Policía Nacional puede recibir el apoyo de las Fuerzas Armadas. Anteriormente, por norma constitucional, se había determinado que para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar coadyuvando a generar los ambientes seguros, era muy importante que previamente se tenía que haber dictado un estado de excepción. En este momento ya no es así. En este momento lo que procede es un informe del Consejo Nacional de Seguridad que le pide al presidente que decrete la posibilidad de que pueda trabajar las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad de la Policía Nacional, y esta actividad la pueden hacer por 180 días. Ya no tiene que existir el estado de excepción. Sin embargo, este decreto también tendrá que ser analizado por la Corte Constitucional para determinar que efectivamente cumpla con los temas que se ha establecido, que en primer lugar tienen que ser la excepcionalidad, la proporcionalidad, la razonabilidad, así como que se cumplan los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. Y una cuestión que es muy importante es que no es para todas las actividades de la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones que se puede activar las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional, sino que tan solamente es para la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el terrorismo, la minería ilegal, la extorsión e intimidación y la delincuencia organizada. Es decir, para los delitos comunes, como podría ser el robo, el hurto o otro tipo de actividad delictiva, no estarían las Fuerzas Armadas, sino para delitos específicos que se han determinado y que ya en ese sentido inclusive la Asamblea Nacional, antes de que sea disuelta por el gobierno en el gobierno de Guillermo Lasso, ya se había analizado este tema y lo habían establecido, y que previamente para dar paso a esto tenía que darse el referéndum en ese sentido, y que tendría que ser la población la que se pronuncie sobre el tema, y ya se pronunció, como tú lo has dicho. Y una vez que se ha pronunciado, lo que procede ya en este momento es dar paso a lo que ya se había analizado. Hemos dado pasos importantes, Abogado, para claridad de la audiencia, ¿por qué cree usted entonces, tomando en cuenta lo precitado, ¿no?, y lo explicado por usted esta mañana, el Ejecutivo nuevamente decretó un nuevo estado de excepción en ciertas provincias? ¿Era necesario aquello? Sí era necesario, porque dicho sea de paso, el Consejo de Seguridad Nacional todavía no está bien estructurado y no se tenía claro el camino a ejecutar. Y en este momento el gobierno nacional, digamos que ha dado luces de que
de cómo va a hacer el resto de los meses de gobierno, y también ha dado luces de cuál es su política en la lucha contra el delito y sus diversas manifestaciones. Toma en consideración digamos que ha reformado, nombró un nuevo ministro del Interior. Todo esto hace que se avisore, al menos, que existe una política de mano dura contra la delincuencia organizada. Pero finalmente hace falta algo más. Mira, ningún plan de seguridad que pueda implementar ningún mandatario es suficiente si no existe la predisposición de los administradores de justicia para que el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no se vea diluido. Es muy importante apoyar todas aquellas actividades que tienen que ver ¿con qué? Con apoyar a los operadores de justicia para que la Fiscalía pueda hacer un buen trabajo, para que los jueces puedan hacer un buen trabajo y finalmente aquellas personas que han transgredido el ordenamiento legal puedan ser juzgados respetándose el derecho al debido proceso, pero con inflexibilidad, porque finalmente así hay que hacerlo y hay que sentar precedentes y lograr que se genere el ambiente seguro. Pero no es suficiente con los operativos. Los operadores de justicia tienen una gran responsabilidad. De eso se está olvidando el Ejecutivo entonces, de ese trabajo interinstitucional entre funciones del Estado ecuatoriano. Eso tal vez es lo que no se ha hecho, porque uno observa y aquí lee diariamente las noticias y la información que surge, ¿no?, desde las diferentes funciones del Estado. Y uno observa que, por ejemplo, la actual conformación del Consejo de la Judicatura está hasta el mes de octubre. Y le ha tocado asumir varios procesos. Por ejemplo, hay temas contemplados en la consulta popular, por ejemplo, la creación de judicaturas especializadas, tiene que llamar a un concurso de jueces, hay también una iniciativa para examinar y evaluar a todos los funcionarios de la función judicial. O sea, hay temas que apremian en la actualidad en la función judicial, pero el Ejecutivo no lo hemos visto conversando, estableciendo esos nexos necesarios para que, por ejemplo, el trabajo que realiza Policía, Fuerzas Armadas, no quede en la nada, toda vez que cae eso en manos de la justicia ecuatoriana, en el marco del debido proceso, porque eso igual existe, ¿no? Aunque no nos desagrade, pero igual el Código Penal está vigente, doctor, pero eso es lo que hace falta entonces, eso es lo que no ha habido. ¿Qué falta para dar ese paso? A ver, mira, lo que pasa es que todas las coordinaciones que a la final hace el gobierno nacional no son conocidas o no han sido, digamos, publicitadas de la manera debida. De lo que yo tengo conocimiento, del gobierno nacional sí está haciendo ese tipo de coordinación. Mira, hay un tema que es importante también. Ninguna política de seguridad puede ser netamente o de preventiva o de reacción hacia la actividad delictiva. Tiene que estar acompañada de una serie de actividades que son de carácter social, como es la educación, el trabajo, porque si no le damos esas condiciones a la ciudadanía, al pueblo en general, de manera definitiva, toda la lucha que se haga se verá diluida, porque no hay las condiciones ¿para qué? Para que inclusive, una vez que ya están juzgados y sentenciados aquellos ciudadanos que han infringido la ley, tienen que entrar en un proceso de reinserción dentro de los centros de privación de libertad. Ya al menos en este momento sabemos que en los centros de privación de libertad ya hay un control, ya lo sabemos. Control que no hubo en los últimos 10 años en los centros de privación de libertad. Ese es un paso importante y tenemos que dar nuestro voto y nuestro apoyo a esa actividad. Porque de nada servía que un infractor de la ley vaya a un centro de privación de libertad y finalmente se vaya a especializar en sus actividades. En este momento, las personas que están privadas de libertad ya están sintiendo la mano dura de no tener la libertad dentro de estos centros. Por ejemplo, ya no tienen la posibilidad de comunicarse con el exterior, ya no hacen lo que les da la gana,
ya no tienen las facilidades que muchas veces tenían, facilidades que eran en ocasiones superiores a las que encuentra un ciudadano en la calle. Pero, por ejemplo, allí en las cárceles del país debería quedarse permanentemente Fuerzas Armadas, no existe ningún impedimento legal para aquello. ¿Qué hacemos con el SNAI en ese sentido? A ver, no, toma en consideración que el tema de cuidar a personas privadas de la libertad, el tema de hacer todo un proceso de reinserción de aquellas personas que han sido privadas de la libertad, no es una actividad propia ni de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas. Es una actividad propia de un cuerpo, digamos que es aparte, con independencia, que es el SNAI. En ese sentido, hay que apoyar también, porque lo primero que tienen que hacer es un cuerpo de vigilancia penitenciaria, con una carrera propia, donde tengan estabilidad y sobre todo hay que cuidar los movimientos internos y que los sueldos sean los apropiados, para que esta gente que está cuidando a los privados de libertad no caigan en la tentación, de querer torcerse o desviarse de su misión principal. Es muy importante, mira, por eso yo te digo que todo esto es una actividad que no solamente hay que verla desde el punto de vista de que vamos a hacer la prevención y que vamos a hacer operativos para capturar a los que infringen la ley. No, esto es una actividad donde todos tienen que coadyuvar a generar un ambiente seguro. ¿Y qué le podemos decir, por ejemplo, al ecuatoriano? Porque aquí recibimos mensajes de muchos sectores populares, ¿no? Por ejemplo, nos llegaron temprano algunos mensajes de extorsiones de voluntad de Dios, de Flor de Bastión siempre nos escriben. Hay sectores que no han sido ni siquiera visitados por Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional está bajo sospecha por parte de la población en esos sectores. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué es lo que falta para que finalmente el Estado realmente comience a reducir los índices delincuenciales en esos sectores que consideran que han sido marginados aún? A ver, mira, es que hay varias políticas. En este momento, te comento, en este momento el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas acaba ya de activar y dar el mecanismo, dar el proceso para que aquellas personas, por ejemplo, que quieran tramitar sus permisos de tenencia y porte de armas, ya lo tengan. Eso va a hacer que se libere un poco la presión que existe constantemente para que exista un mayor patrullaje y se podrán dedicar, porque las fuerzas de refuerzo de la ley están sobrepasadas en sus capacidades. Entonces, una vez que ya las personas se puedan hacer una autoprotección, podrán estas personas, estos grupos que están haciendo patrullaje en lugares céntricos, ir hacia las periferias y poder atender las necesidades de seguridad de aquellas personas que se sienten en este momento un poco, como dice, descuidadas. Entonces, se están dando los pasos. Yo no me quiero convertir en ningún defensor necio de las actividades del gobierno. Sin embargo, sí tengo que hacer un análisis frío de cuáles son las actividades que están haciendo los entes encargados de generar el ambiente seguro. Y lo más importante también, pues, reconocer aquellas actividades que se están haciendo de manera equivocada para poder hacer un llamado de atención al gobierno y decirle, vea, se está equivocando en esta parte o está desatendiendo el tema. El mensaje hacia la población es el siguiente. Recuerden que estamos nosotros hablando de una seguridad integral y dentro de la seguridad integral todos los elementos intervinientes tenemos que contribuir a que se genere el ambiente seguro. Y la responsabilidad de un ciudadano es que al conocer de una infracción, denunciarla correctamente para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y que no sientan miedo, por hacer la denuncia, porque finalmente tenemos un programa de protección a víctimas y testigos que permite que quien presente una denuncia se pueda guardar la reserva de la identidad para que
para poder luchar contra el delito en sus diversas manifestaciones. Esto es lo importante, ¿no? Abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Muy interesantes sus criterios respecto al rol que puede desempeñar Fuerzas Armadas, ¿no? Porque se espera mucho de esta institución a propósito de lo aprobado en la consulta popular, pero nos ha dejado claros varios temas. El abogado Stalin Zacoto, especialista en seguridad. Gracias por estar aquí en Buenos Días América, abogado. Gracias. Tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias a usted. Vamos con recomendaciones importantes a esta hora de la mañana.